Antes de comenzar esta historia, deja un me gusta para apoyar el canal y suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna narración intensa como esta. Estas historias continúan contándose porque estás aquí y aprovecha para comentar. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Siempre es sorprendente ver hasta dónde pueden llegar estas historias. El sol en el norte de México no salió suavemente. Amaneció con fuerza, abrazando la tierra agrietada y revelando gradualmente todo lo que la noche había ocultado. Fue bajo esta luz intensa que Mateo Cruz reapareció, montado en un caballo cansado, con polvo adherido a su ropa y rostro. Para algunos, era solo otro viajero solitario cruzando el desierto de Chihuahua. Para otros, especialmente para quienes aún recordaban el pasado, era un nombre que no debía pronunciarse en voz alta. Mateo llevaba una marca invisible pero reconocible. No estaba en su rostro ni en sus manos, sino en la memoria colectiva de la región. 5 años antes, había abandonado esa tierra huyendo de la muerte o de la culpa. Nadie lo supo nunca con certeza. Al otro lado del mismo camino polvoriento, prosperaba. Esteban Navarro ahora poseía tierras, ganado e inspiraba respeto. Esteban no había tenido que huir. Se había quedado. Se había quedado mientras todo cambiaba a su favor. Donde antes había pequeñas propiedades divididas por vallas frágiles, ahora se extendía un solo dominio, protegido por hombres armados y acuerdos tácitos con las autoridades locales. Progreso, decían. Pero en el fondo, todos sabían que el ascenso de Esteban había sido impulsado por el miedo y el derramamiento de sangre. El pueblo de San Isidro todo seguía prácticamente igual. Caminos de tierra, casas bajas de adobe, la campana de la iglesia marcando las horas y un silencio denso que se cernía sobre él cuando llegaba un extraño. Cuando Mateo desmontó frente a la vieja cantina, las conversaciones cesaron. Las miradas se cruzaron, un vaso cayó y se hizo añicos en el suelo. Nadie necesitó preguntar quién era. Su pasado lo anunció incluso antes de que pronunciara una palabra. Mateo no buscaba aplausos ni perdón. Su regreso no fue heroico ni impulsivo. Había algo inconcluso en esa tierra, algo que había intentado enterrar lejos, trabajando como jornalero en regiones donde nadie conocía su nombre. Pero el desierto tiene memoria, y la suya lo había llamado de vuelta. Mientras tanto, Esteban observaba todo desde lejos. Uno de sus hombres entró apresuradamente en la casa principal, levantando polvo en el patio. «Ha vuelto», dijo sin rodeos. Esteban no mostró sorpresa. Simplemente cerró lentamente el libro de contabilidad que examinaba. Su rostro permaneció sereno, pero sus dedos aferraron la tapa con fuerza. Sabía que este día llegaría. Desde que tomó posesión definitiva de las tierras que pertenecieron a la familia Cruz, este momento se había vuelto inevitable. Mateo se movía por el pueblo como quien pisa un campo minado. Cada paso era calculado, cada movimiento contenido. No provocaba, no daba explicaciones, no se defendía, simplemente observaba. La vieja casa de su familia era ahora un almacén de grano. El corral donde había aprendido a montar estaba vacío. Todo seguía en pie, pero ya nada le pertenecía. Había 2 tierras allí, la que existía bajo sus pies y la que vivía en su interior. Una lo había expulsado, la otra lo había traído de vuelta. El conflicto no se anunció con disparos ni amenazas directas. Se reveló en gestos interrumpidos, miradas desviadas y una tensión que crecía sin palabras. Mateo y Esteban compartían el mismo espacio, pero no la misma verdad sobre lo ocurrido años atrás. Uno había construido un imperio, el otro lo había perdido todo, y San Isidro quedó atrapado entre estos 2 destinos. Mateo no vino a llevarse lo que pertenecía a Esteban, al menos no de la forma que todos esperaban. Su objetivo era más peligroso, entrometerse en algo que nunca se había resuelto.
algo que, de revelarse, podría quebrantar el orden que sostenía esa región. El desierto observaba en silencio. Había visto llegar a hombres llenos de intenciones y marcharse como fantasmas. Pero algo le decía que, esta vez, nadie saldría ileso. Porque cuando un hombre marcado regresa, no es para empezar de cero, es para ajustar cuentas, aunque le cueste más de lo que aún tiene que perder. San Isidro no era solo un punto perdido en el mapa del norte de México, era un lugar forjado por la resistencia. El pueblo había crecido alrededor del camino de terracería que conectaba pequeñas comunidades de ganaderos, comerciantes y viajeros ocasionales. Las desgastadas fachadas ocultaban historias de familias que habían aprendido a sobrevivir a sequías prolongadas, disputas por el agua y acuerdos alcanzados más por la fuerza que por la ley. Allí, el pasado nunca desapareció. Solo cambió de forma. Mateo caminaba por el pueblo como quien conoce cada sombra. El ritmo de sus pasos delataba a alguien atento, acostumbrado a evaluar su entorno antes de actuar. Observó los detalles. Las cerraduras nuevas en las puertas, los hombres armados apoyados en las esquinas, la presencia constante de jinetes que no pertenecían al pueblo pero obedecían a Esteban Navarro. Todo indicaba que San Isidro había dejado de ser una comunidad para convertirse en un territorio. La cafetería seguía siendo el corazón del lugar. Era donde circulaban las noticias, donde los rumores tomaban forma antes de convertirse en verdades. El dueño, don Julián, había envejecido más de lo que indicaban los años. Su mirada reconoció a Mateo de inmediato, pero su cuerpo reaccionó con cautela. No hubo abrazos, solo un breve gesto de asentimiento, cargado de recuerdos no expresados. Don Julián sabía más de lo que aparentaba. Sabía quién había sido Mateo, y sabía en quién se había convertido Esteban. Esteban Navarro, por su parte, fue el epítome de la transformación de la región. Hijo de un pequeño comerciante en bancarrota, aprendió desde muy joven que sobrevivir requería algo más que trabajo duro. Exigía las alianzas adecuadas y la disposición a cruzar fronteras. Con el tiempo, Esteban dejó de ser simplemente un hombre ambicioso y pasó a representar una autoridad paralela. No necesitaba alzar la voz. Sus órdenes circulaban con rapidez, sostenidas por el miedo y las promesas de protección. La mansión donde vivía se encontraba en una colina a las afueras del pueblo, estratégicamente ubicada. Desde allí se podían ver las tierras que ahora llevaban su nombre. Cada cerca reforzada, cada pozo controlado, era un recordatorio de que Esteban controlaba los recursos más valiosos de la región. Sus hombres, exvaqueros, exsoldados y oportunistas, se aseguraron de que nadie lo olvidara. Entre Mateo y Esteban había más que rivalidad. Había una historia compartida que pocos conocían en su totalidad. En su juventud, ambos habían trabajado codo con codo en pequeñas fincas, compitiendo por espacio, respeto y oportunidades. La diferencia radicaba en que Esteban había aprendido a lidiar con el miedo ajeno, mientras que Mateo creía en límites que el mundo que lo rodeaba jamás respetaba. Los personajes secundarios agregaron profundidad a este escenario. Rosa Méndez, ahora a cargo de la escuela improvisada del pueblo, había sido amiga de la infancia de Mateo. Representaba a quienes se quedaron, quienes aprendieron a adaptarse sin llegar a estar del todo de acuerdo con el nuevo orden. Su comportamiento era discreto, pero sus gestos delataban una resistencia silenciosa. También hubo Tomás Herrera Tomás, un capataz leal a Esteban, conocido por cumplir órdenes sin rechistar. Tomás no era cruel por placer, era práctico. Para él, la estabilidad que le aportaba Esteban valía cualquier sacrificio. Su arco se basaba en la tensión entre la lealtad y la conciencia, aunque él mismo no lo admitiera. La cultura local impregnaba cada decisión.
Las festividades religiosas seguían celebrándose, pero bajo vigilancia. La campana de la iglesia seguía llamando a los fieles, pero el sacerdote evitaba discursos que pudieran interpretarse como un desafío. La tradición mexicana del honor y la familia sobrevivió, pero distorsionada por una realidad donde proteger a los suyos a menudo significaba guardar silencio. Mateo comprendió todo esto sin necesidad de preguntar. Su regreso alteró el frágil equilibrio. Algunos vieron en él un recordatorio de tiempos más sencillos, otros una amenaza directa al orden impuesto por Esteban. Nadie sabía con exactitud qué pretendía, y esta incertidumbre era, en sí misma, peligrosa. Al ponerse el sol, tiñendo el desierto de tonos rojizos, quedó claro que San Isidro no era solo el escenario de la historia, sino parte activa de ella. Cada calle estrecha, cada terreno cercado, influía en decisiones y destinos. Allí, las decisiones nunca eran individuales, siempre resonaban en todo el pueblo, y en ese momento, el solo hecho de que Mateo Cruz volviera a vestir su uniforme ya empezaba a alterar el rumbo de todo. La presencia de Mateo en San Isidro dejó de ser una simple molestia silenciosa para interferir directamente con la rutina del pueblo. Pequeños acontecimientos comenzaron a sucederse, creando grietas en el orden impuesto por Esteban Navarro. Nada explotó de golpe. El conflicto creció como el calor del desierto, lento, constante e imposible de ignorar. Mateo no confrontó directamente a Esteban. En cambio, comenzó a recorrer las zonas más abandonadas, hablando con antiguos terratenientes que ahora trabajaban como empleados en tierras que alguna vez fueron suyas. Observó cercas torcidas, pozos controlados por hombres armados y registros de propiedad de tierras que nunca se habían explicado a la población. Su presencia despertó recuerdos y preguntas que muchos habían aprendido a digerir. Una mañana, un pequeño ganadero se negó a ceder parte de su producción, algo que no ocurría en años. Simplemente dijo que necesitaba revisar un antiguo acuerdo. La noticia llegó rápidamente a Esteban. No fue difícil atar cabos. La simple acción de Mateo estaba fomentando comportamientos que amenazaban la estabilidad que se había forjado a la fuerza. Esteban reaccionó con calculada precisión. Aumentó la vigilancia, envió hombres a vigilar a Mateo a distancia y dejó claro, a través de intermediarios, que cualquier desviación del orden tendría consecuencias. No necesitó dar nombres. En San Isidro todos sabían a quién se refería. Tomás Herrera comenzó a seguir a Mateo más de cerca. En sus informes silenciosos describía breves encuentros, conversaciones interrumpidas al notar su presencia y rutas cuidadosamente elegidas. Mateo actuaba como un conocedor del terreno, pero evitaba cualquier acción que pudiera interpretarse como una provocación directa. Esta postura inquietaba aún más a Esteban. Un enemigo predecible era más fácil de contener. La tensión aumentó cuando Mateo solicitó acceso a los antiguos registros de tierras que se conservaban en el ayuntamiento local, un edificio pequeño y casi abandonado. La solicitud, aparentemente burocrática, desató la alarma de inmediato. Muchos de esos documentos nunca habían sido revisados desde la expansión territorial de Esteban. Algunos habían desaparecido. Otros habían sido alterados. El mero hecho de buscarlos representaba una verdadera amenaza. Rosa Méndez percibió el cambio en el ambiente. Los estudiantes faltaban a clases por temor a represalias de sus padres. Se desataban pequeñas discusiones en la cafetería. El pueblo se debatía entre el miedo a perder lo poco que quedaba y la esperanza de que alguien finalmente cuestionara lo que parecía inmutable. Mateo se estaba convirtiendo en un símbolo involuntario de esta tensión. En respuesta, Esteban organizó una demostración de fuerza. Una manada de ganado cruzó el pueblo, escoltada por hombres armados, a plena luz del día. No fue necesario.
Todos sabían que esta exhibición tenía un objetivo claro. El mensaje era simple. El control seguía siendo absoluto. Mateo observó la escena sin reaccionar. Más tarde, abandonó el pueblo y se dirigió a una zona menos vigilada, donde antiguas familias habían sido desalojadas con justificaciones vagas. Allí, encontró rastros de abandono y relatos fragmentados de desalojos forzosos. Cada paso revelaba un patrón. No se trataba solo de una disputa personal, era todo un sistema construido sobre silencios. El conflicto se intensificó cuando se declaró un incendio en un granero de madrugada. Nadie resultó herido, pero los daños fueron considerables. Nadie se responsabilizó. Todas las miradas se dirigieron automáticamente a Mateo, aunque no había pruebas. Esteban no necesitaba certezas, solo una explicación. Al amanecer, hombres armados rodearon la zona donde se alojaba Mateo. El pueblo amaneció en silencio, consciente de que algo estaba a punto de suceder. Mateo emergió con calma, con las manos visibles, sin ofrecer resistencia. Su mirada, sin embargo, no denotaba miedo, demostraba preparación. Ese momento dejó claro que el conflicto había trascendido las meras insinuaciones. La tensa convivencia había dado paso a una confrontación inevitable y, aunque nadie había apretado el gatillo, todos sabían que la historia de San Isidro había entrado en un punto sin retorno. La creciente tensión en San Isidro no se basaba únicamente en el enfrentamiento silencioso entre Mateo Cruz y Esteban Navarro. En torno a este conflicto central, otras historias comenzaron a entrelazarse, amplificando el peso de cada decisión y revelando que allí nada era simple ni aislado. La detención temporal de Mateo, aunque breve y sin cargos formales, expuso debilidades ocultas durante años. Lo mantuvieron bajo vigilancia en una vieja bodega sin agresiones, pero con un mensaje claro: Esteban podía controlar el tiempo, el espacio y las versiones de los hechos. Sin embargo, esta acción tuvo un efecto inesperado. En lugar de intimidar, desencadenó discretas resistencias. Rosa Méndez empezó a actuar con más cautela, pero también con más intención. Aprovechaba las reuniones y clases comunitarias para recordar hechos históricos de la región, siempre indirectamente. Habló sobre derechos de propiedad, tradiciones locales y decisiones colectivas del pasado. No mencionó nombres, pero sembró la duda. Su subtrama reveló el conflicto interno de alguien que necesitaba elegir entre la seguridad personal y la responsabilidad moral. Tomás Herrera, por otro lado, empezaba a sentir el peso de las órdenes que cumplía. Le habían encomendado vigilar a Mateo durante su detención y notó algo que lo perturbó profundamente. Mateo no actuaba como un hombre desesperado. Había método en sus gestos, paciencia en sus palabras contenidas. Tomás empezó a preguntarse, aunque en silencio, si Esteban estaba reaccionando a una amenaza real o si intentaba reprimir algo que ya no podía controlar. Otra subtrama surgió entre los trabajadores de las tierras de Esteban. Pequeños grupos se reunían por la noche, lejos del pueblo, para intercambiar información. Hablaban de documentos faltantes, antiguos linderos de propiedades y familias que se habían visto obligadas a irse sin compensación. Estas conversaciones no eran organizadas ni revolucionarias, eran fragmentadas, cargadas de miedo. Sin embargo, representaban una ruptura del silencio que sostenía el poder de Esteban. La presión del tiempo aumentaba. Esteban había cerrado un acuerdo para expandir aún más sus tierras, con la participación de inversionistas de fuera de la región. Para lograrlo, necesitaba asegurarse de que no hubiera desafíos legales ni conflictos visibles. El tiempo jugaba en su contra. Cada día con Mateo en San Isidro aumentaba el riesgo de que el pasado resurgiera en el peor momento posible.
Mateo, ahora libre, comenzó a actuar con aún más discreción. Sabía que lo vigilaban, pero también sabía que Esteban no podía actuar abiertamente sin provocar reacciones externas indeseadas. En breves reuniones, recabó información, conectó relatos y confirmó sospechas. Su subtrama no consistía en una venganza inmediata, sino en la paciente construcción de algo mayor. Estas historias paralelas no restaban valor al conflicto principal, al contrario, lo reforzaban. Cada personaje lidiaba con sus propios dilemas, todos conectados con el mismo centro de poder. La aldea se convirtió en un tablero de ajedrez donde cada movimiento, por pequeño que fuera, tenía consecuencias. En medida que avanzaban las subtramas, se hizo evidente que el enfrentamiento entre Mateo y Esteban no se resolvería solo entre ellos dos. Las decisiones tomadas en la sombra comenzaron a tomar forma colectiva. Y cuando una estructura de poder empieza a ser cuestionada desde múltiples frentes a la vez, el colapso deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una mera cuestión de tiempo. El punto de inflexión no llegó con disparos ni enfrentamiento público, sino con un descubrimiento que cambió por completo el equilibrio de poder en San Isidro. Hasta entonces, todo giraba en torno a sospechas, recuerdos fragmentados y silencios convenientes. Un solo elemento concreto bastó para cambiar el curso de la historia. Mateo accedió a lo que quedaba de los antiguos archivos del pueblo gracias a un contacto inesperado. El ex secretario municipal, ahora enfermo y olvidado en una casa apartada. El hombre había conservado, ya fuera por culpa o por instinto, copias de registros que nunca llegaron a los libros oficiales. Se trataba de documentos de propiedad, mapas originales y entre ellos un acuerdo nunca registrado públicamente, firmado años atrás. El documento reveló que la gran extensión de terreno que Esteban afirmaba haber adquirido legalmente había sido transferida bajo coacción. El acuerdo mencionaba una deuda falsa, creada para obligar a las familias a entregar sus propiedades. Entre los nombres mencionados se encontraba el de la familia Cruz. Esto no era solo una prueba de irregularidad, sino la confirmación de un delito sistemático. Mateo no reaccionó con euforia. Su rostro permaneció sereno, pero algo cambió en su postura. Por primera vez, desde su regreso, tenía un camino claro hacia adelante. Ya no se trataba de confrontar a Esteban individualmente, sino de exponer un plan que podría derrumbar toda la estructura que había construido. Ese mismo día, Esteban recibió una noticia que lo hizo perder el control por primera vez. Uno de los inversionistas externos había exigido garantías adicionales tras escuchar rumores de disputas por tierras. Rumores que no existirían si Mateo no estuviera allí. Su presencia, antes tolerable, se había convertido en un riesgo inminente. Esteban reaccionó impulsivamente. Le ordenó a Tomás que resolviera la situación antes de que se descontrolara. La instrucción era vaga, pero el significado era claro. Tomás, sin embargo, dudó. Por primera vez, se cuestionó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Aún así, reunió a sus hombres y partió en busca de Mateo. El enfrentamiento tuvo lugar a las afueras del pueblo, en un terreno árido y abandonado. No hubo disparos. Había tensión. Mateo estaba rodeado, pero no intentó huir. En cambio, le entregó a Tomás una copia del documento. Tomás leyó. El silencio que siguió fue más denso que cualquier amenaza. Allí, ante él, estaba la prueba de que el orden que había ayudado a mantener se basaba en un fraude. La lealtad que sustentaba sus acciones comenzó a desmoronarse. Mientras tanto, Esteban esperaba una confirmación que nunca llegó. La demora lo inquietó. Por primera vez se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Lo que antes había sido un conflicto silencioso, ahora tenía el potencial de hacerse público e irreversible. El punto de inflexión no fue solo el descubrimiento del documento, sino el cambio de postura de Tomás.
A partir de ese momento, Esteban no solo se enfrentó a un hombre marcado por el pasado, sino también a la posibilidad de que sus propios cimientos comenzaran a derrumbarse desde dentro. Aún no se había revelado nada a la aldea, pero el rumbo de la historia ya había cambiado. El poder ya no estaba solo en manos de quienes infundían miedo. Ahora comenzaba a desplazarse hacia quienes poseían la verdad. Las consecuencias del punto de inflexión no se manifestaron de inmediato, sino que se extendieron como grietas invisibles bajo la superficie de San Isidro. Nada parecía diferente a primera vista, pero la seguridad que sostenía el gobierno de Esteban Navarro comenzaba a desmoronarse silenciosamente. Tomás Herrera regresó a la mansión sin dar explicaciones detalladas. Solo informó que Mateo había desaparecido unas horas y que la situación estaba bajo control. Esteban notó la evasión. La mirada de Tomás ya no era la misma. Había distancia, cálculo y algo cercano a la culpa. La confianza que había existido entre ambos comenzó a erosionarse rápidamente. Esteban reaccionó intensificando la vigilancia y presionando a sus hombres. Las órdenes se impartían con mayor rigidez, y cualquier vacilación se interpretaba como debilidad. Sin embargo, esta postura produjo el efecto contrario. Algunos capataces comenzaron a evitar tomar decisiones por temor a comprometerse. El miedo dejó de ser una herramienta eficaz y empezó a generar inestabilidad. Mateo, por su parte, cambió de estrategia. En lugar de circular por el pueblo, se mantuvo alejado, permitiendo que la tensión se calmara sin su presencia constante. Sabía que cualquier acción precipitada podría ponerlo todo en peligro. Las copias de los documentos ya no estaban solo con él. Se distribuyeron en lugares seguros, con personas que comprendían el riesgo y la importancia de lo que custodiaban. Rosa Méndez notó un cambio en el comportamiento de la población. Las conversaciones cesaban cuando alguien se acercaba, pero no solo por miedo. Había expectación, una sensación contenida de que algo estaba a punto de suceder. Los padres comenzaron a cuestionar viejos acuerdos. Los pequeños terratenientes empezaron a exigir recibos y registros, gestos sencillos pero significativos. La reacción más intensa provino de Esteban. Presionado por los inversionistas y desconfiado de sus propios hombres, cometió un error estratégico. Intentó acelerar la expansión del terreno, iniciando desalojos antes de firmar acuerdos formales. Esta decisión generó fricción directa con las familias que hasta entonces habían aceptado la situación por falta de alternativas. El ambiente se había vuelto inestable. El pueblo vivía en una calma artificial, sostenida por la tensión acumulada. Cualquier incidente podía desencadenar algo mayor. Esteban lo percibía. Su autoridad aún existía, pero ahora requería un esfuerzo constante para mantenerla. Mateo observaba desde la distancia, consciente de que el conflicto había entrado en una fase irreversible. Las consecuencias de este punto de inflexión ya no dependían solo de él. Las acciones de Esteban comenzaban a ser contraproducentes, creando nuevos conflictos y exponiendo debilidades que antes habían permanecido ocultas. San Isidro ya no se limitaba a reaccionar, se transformaba. Y esta transformación, una vez iniciada, no podía contenerse solo con la fuerza. La siguiente fase del conflicto exigía más que una resistencia silenciosa. Para Mateo Cruz, no bastaba con exponer las fallas del gobierno de Esteban Navarro. Necesitaba cambiar su propia forma de actuar. Durante años había vivido huyendo de lo ocurrido en San Isidro, creyendo que distanciarse era la única forma de sobrevivir. Ahora comprendía que evitar la confrontación no significaba superarla, solo posponerla. Mateo comenzó a asumir un rol más activo, aunque discreto. No dirigía reuniones ni daba discursos. Su transformación se hizo evidente en sus decisiones prácticas.
Empezó a asesorar a antiguos propietarios sobre cómo recuperar documentos, cómo buscar apoyo externo y cómo presentar quejas sin exponerse directamente. Cada acción mostraba a alguien que había aprendido a convertir la experiencia en estrategia. Esta evolución también se hizo visible en su comportamiento. Anteriormente reservado, casi invisible, Mateo comenzó a actuar con más seguridad cuando era necesario. No provocaba, pero tampoco se acobardaba. Su presencia dejó de ser la de un hombre marcado por el pasado para convertirse en la de alguien que había aceptado cargar con ese peso para seguir adelante. Tomás Herrera estaba en plena transformación. La copia del documento no se le iba de la cabeza. Empezó a retrasar órdenes, a reinterpretar instrucciones y, en algunos casos, simplemente a no actuar. No se trataba de una valentía declarada, sino de un límite interno que ya no podía cruzar. Poco a poco, Tomás dejó de ser un ejecutor automático y se convirtió en un agente involuntario del cambio. Rosa Méndez también creció en medio del conflicto. Empezó a organizar reuniones educativas bajo la apariencia de clases comunitarias, donde hablaba sobre derechos fundamentales e historia local. Su crecimiento no se basó en la confrontación, sino en la conciencia colectiva. El pueblo empezó a comprender que el miedo solo funcionaba mientras todos creyeran estar solos. Surgieron nuevos desafíos. Esteban, al darse cuenta de la pérdida gradual de control, comenzó a poner a prueba los límites, presionando a individuos específicos para forzar una reacción. Mateo tuvo que intervenir indirectamente, evitando que estas provocaciones derivaran en violencia abierta. Su resiliencia se manifestó precisamente ahí, en saber cuándo actuar y cuándo retirarse, algo que no había sabido hacer antes. La transformación de Mateo fue gradual, construida con pequeños gestos constantes. Había dejado de estar impulsado únicamente por la reparación personal y había comenzado a actuar con consecuencias colectivas en mente. Este cambio redefinió su papel en la historia. Ya no era solo alguien que intentaba ajustar cuentas, sino alguien dispuesto a asumir el peso de decisiones difíciles. San Isidro reflejó este crecimiento. Personas que antes habían permanecido en silencio comenzaron a tomar posición, aunque con cautela. El pueblo no se había vuelto valiente de repente, sino que había aprendido a apoyarse mutuamente. Este progreso, aunque frágil, representaba un punto de no retorno. El crecimiento de Mateo no eliminó los riesgos. Al contrario, hizo inevitable el enfrentamiento final, pero ahora estaba preparado, no para ganar por la fuerza, sino para afrontar las consecuencias de actuar con responsabilidad, algo que antes le parecía imposible. Los días previos al enfrentamiento decisivo estuvieron marcados por una tensión creciente, casi palpable. En San Isidro, el silencio ya no era sinónimo de sumisión, sino de expectación. Cada movimiento parecía anticipar algo mayor, como si la tierra misma esperara el momento de romperse. Esteban Navarro sintió que la soga se cerraba. Los inversores presionaron para obtener garantías formales. Las autoridades regionales solicitaron documentos atrasados y sus propios hombres mostraron vacilación. El poder que antes dependía de la rapidez de las órdenes, ahora se tambaleaba ante la necesidad de justificarlas. Esteban reaccionó intentando consolidarlo todo de una vez, convocando una reunión pública para anunciar oficialmente la expansión definitiva de sus tierras. La elección no fue casual. El anuncio se haría durante la feria tradicional del pueblo, con la presencia de vecinos de las regiones cercanas. Para Esteban sería una demostración definitiva de control. Para Mateo era una oportunidad que no podía desaprovechar. Antes de eso, Mateo se centró en resolver las últimas subtramas pendientes. Se aseguró de que los documentos estuvieran en buenas manos y de que las copias llegaran a los representantes legales fuera de San Isidro.
Las conversaciones discretas armonizaron las expectativas, evitando acciones precipitadas. Nada podía salirse de control en ese momento. Tomás Herrera tomó una decisión silenciosa. Sin declararlo abiertamente, redujo el número de hombres armados desplegados en la feria, con el pretexto de evitar el conflicto. Este gesto, a primera vista insignificante, alteró drásticamente el equilibrio de poder. Por primera vez, Esteban no tendría el control total del entorno. Rosa Méndez preparó indirectamente a la población. Habló sobre la participación comunitaria y la importancia de presenciar decisiones que afectaban a todos. La feria, que siempre había sido un evento comercial, adquirió un peso simbólico. Estar presente se convirtió en un acto de toma de posición. La tensión crecía sin necesidad de discursos encendidos. La gente sabía que algo estaba a punto de revelarse. Esteban lo presentía en las miradas que ya no apartaban la vista con la misma rapidez. La autoridad seguía ahí, pero debilitada por la duda. Mateo, por su parte, mantuvo la distancia hasta el último momento. Su ausencia fue estratégica. No necesitaba ser visto para que su influencia se sintiera. Cuando finalmente decidió regresar al pueblo, lo hizo discretamente, mimetizándose con los visitantes de la feria. Todo estaba en sintonía. Las subtramas se habían resuelto o puesto en marcha. Las piezas estaban en su lugar. El siguiente paso no admitiría vuelta atrás. El clímax se acercaba no como una confrontación explosiva inmediata, sino como un punto inevitable donde verdades, decisiones y consecuencias se encontrarían ante todos. ¿Este tema te resultó satisfactorio? ¿Te gustaría hacer algún ajuste o podemos pasar al siguiente? Tema 9. Clímax. La feria de San Isidro comenzó como siempre. Puestos improvisados, olor a comida caliente mezclado con polvo, voces que se superponían en negociaciones sencillas, pero había algo diferente en el aire. Las conversaciones cesaban con mayor facilidad. Las miradas fijas en el centro de la plaza, donde se había instalado un pequeño escenario. Esteban Navarro apareció con una confianza calculada. Vestía ropa de corte impecable, un sombrero impecable y estaba rodeado de pocos hombres, menos de lo habitual. Empezó a hablar de progreso, de seguridad y de la necesidad de consolidar el territorio para garantizar el futuro de la región. Sus palabras eran firmes, pero ya no tenían el mismo peso que antes. Cuando anunció oficialmente la ampliación definitiva de sus propiedades, un murmullo recorrió la multitud. Fue entonces cuando Mateo dio un paso al frente. No subió a la plataforma, permaneció entre la gente, en una posición visible, pero sin imponer su presencia. No necesitó alzar la voz. El simple hecho de estar allí generó un silencio inmediato. Mateo presentó los documentos, no como una acusación directa, sino como prueba concreta. Registros originales, mapas y el acuerdo firmado bajo coacción. Cada papel pasó de mano en mano, llegando a personas que reconocían nombres, límites y fechas. El pasado, que Esteban había intentado borrar, estaba allí, materializado. Esteban intentó reaccionar, impugnó, cuestionó la validez, acusó a Mateo de manipulación. Pero sus palabras sonaron a la defensiva. La narrativa se le escapaba de las manos. Los inversores presentes exigieron explicaciones inmediatas. Las autoridades regionales, que hasta entonces se habían mantenido a distancia, se dieron cuenta de que no podían ignorar esa exposición pública. El momento decisivo llegó con Tomás Herrera. Llamado por Esteban para calmar la situación, Tomás dio unos pasos al frente y se detuvo. Delante de todos, declaró que los documentos eran auténticos. No pronunció un discurso. Esto solo confirmó lo que muchos ya empezaban a comprender. La transformación de Mateo fue completa allí. No buscó humillar a Esteban, ni asumir una posición de poder. Su postura era firme,
pero contenida. La victoria no residía en dominar, sino en revelar. Aislado, Esteban comprendió que ya no tenía margen de maniobra. Su imperio, cimentado sobre el miedo y el silencio, se desmoronaba ante la verdad colectiva. El clímax no llegó con la violencia, sino con el colapso definitivo de la autoridad que creía inquebrantable. San Isidro presenciaba el fin de una era, y Mateo, el hombre marcado, no necesitaba decir nada más que lo que ya se había mostrado. A pesar del enfrentamiento público en la feria, San Isidro no volvió a la normalidad de inmediato. El pueblo entró en un periodo de transición silenciosa, marcado más por la reorganización que por la celebración. Autoridades externas iniciaron investigaciones formales y la presencia de representantes legales se hizo constante. El dominio absoluto de Esteban Navarro se desmoronó no con arrestos inmediatos, sino con la retirada gradual de su influencia. Esteban permaneció en la región un tiempo, ahora apartado de la toma de decisiones. Sus hombres se dispersaron, algunos buscando trabajo en otras zonas, otros intentando adaptarse a la nueva realidad. La figura que una vez infundió respeto comenzó a circular discretamente, cargando con el peso de haber perdido el control de su propio legado. Su final no fue ni trágico ni espectacular, fue la erosión de su poder, algo que nunca imaginó enfrentar. Las tierras comenzaron a someterse a procesos de revisión. Las familias regresaron para reclamar lo perdido, ahora con el respaldo de registros y legalidad. El proceso fue lento, burocrático y en ocasiones frustrante, pero representó un progreso concreto. La justicia no llegó como una redención inmediata, sino como una reconstrucción gradual. Mateo observaba todo desde la distancia. Rechazaba cualquier rol formal de liderazgo. Su participación había sido ocasional y decisiva, pero no continua. El pueblo no necesitaba un nuevo caudillo, y él lo entendía mejor que nadie. Su trayectoria no terminó con la toma de posesión ni el reconocimiento público. Rosa Méndez continuó su trabajo en la escuela, ahora con mayor libertad para hablar de historia, derechos e identidad local. Tomás Herrera dejó su puesto de capataz y asumió roles menores, intentando reconciliar las acciones del pasado con las decisiones del futuro. Cada personaje encontró su propio camino dentro de las consecuencias que surgieron. San Isidro había cambiado, no se había vuelto perfecto ni libre de conflictos, pero había aprendido a cuestionar. El desenlace de la historia no estaba en un gran final, sino en la transformación colectiva que se había producido. Antes de partir, Mateo observó el pueblo por última vez. Ya no había dos tierras compitiendo por espacio dentro de él. Solo la certeza de que confrontar el pasado le había permitido seguir adelante. Meses después, San Isidro continuó a su propio ritmo, aún marcado por cambios lentos pero reales. Algunas vallas se habían retirado, otras se habían rediseñado. El desierto seguía igual, pero las decisiones que se tomaban allí ya no provenían de una sola persona. Mateo Cruz fue visto por última vez caminando por el camino al amanecer, sin prisas, cargando con poco más de lo necesario. No dejó promesas y no regresaría como Salvador. Su historia con esa tierra había terminado. En una colina cercana sonó la campana de la iglesia. No anunciaba ni victoria ni luto. Solo continuidad. Si esta historia te ha despertado algo, un recuerdo, una reflexión o una pregunta, ya cumplió su propósito. Historias como la de San Isidro no solo hablan de un lugar o un tiempo lejanos, hablan de decisiones, de silencios y del impacto que una decisión puede tener en muchas vidas. Comparte en los comentarios lo que más te llamó la atención de este viaje. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz o que el miedo puede silenciar a una comunidad para siempre? Si te gustó la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para seguir otras narrativas que exploran el conflicto humano,
la justicia y la transformación. Tu participación ayuda a que estas historias se sigan contando.